Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta. Estamos aquí en el salón principal del Jockey Club Corrientes y hoy nos visita el contador público Martín Barrionuevo. Martín es esposo de Cecilia, papá de Tomás y Juan Cruz. Fue secretario de Hacienda, General y de Obras Públicas de la ciudad de Corrientes. Fue diputado provincial. Actualmente es senador provincial por el Partido Justicialista. Es especialista en gestión pública y estadísticas. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Pepe? Un gusto saludarte, un gusto estar con vos. Gracias por aceptar esta invitación. Ahora, Martín, nosotros siempre hacemos esta pregunta, ¿no? Más allá de este escueto currículum con el que vos te quisiste presentar, ¿quién sos? Bueno, fundamentalmente creo que soy una persona de familia. Creo que mi familia me definió y me define como persona, que ante todo somos personas, ¿no? Entonces me parece que tengo en mis raíces gran parte de lo que soy. Y bueno, eso se lo debo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi abuela con la que me crié, y hoy, por supuesto, con mi familia, la propia, ¿no? Con Cecilia, Tomás y Juan Cruz, con los cuales vamos avanzando en los desafíos diarios, pero tratando de ir acompañándonos en nuestros sueños. El senador correntino Martín Barrionuevo se volvió tendencia en las redes sociales al publicar diariamente gráficos y tablas con datos que explican el avance de la pandemia de coronavirus en Argentina. Las publicaciones muestran información provincia por provincia con seguimiento del desarrollo de la curva de contagios. Esto es un poco una motivación coyuntural porque estamos pasando una pandemia. ¿Cómo surgió esta idea específica? Porque vos, para la gente que el gran público te conoce haciendo esto, pero vos hacías ya esto con otros indicadores más bien económicos y de la marcha más local o más regional. Sí, efectivamente. De hecho, yo el vínculo en Twitter fundamentalmente y a nivel nacional el vínculo era con las cuestiones económicas, ¿no? Hoy con otro público, como decís, efectivamente con mayor incidencia hoy en la comunicación, pero fundamentalmente creo que tiene que ver con la característica de la pandemia, la característica del coronavirus. El coronavirus es algo sobre lo cual todavía muchas cosas se están estudiando, y en todo lo que tiene que ver con estudiar, las estadísticas tienen una implicancia fundamental. Objetiva en una cosa que no es objetiva, digamos, Así ¿no? es. Que no se sabe bien. Y porque además como es un proceso de prueba y error, de hecho basta empezar a ver desde enero para acá las cosas que se dijeron y se dejaron de decir respecto del coronavirus. En ese proceso de prueba y error, la comparación, por ejemplo, para aprender de errores y aciertos ajenos es importante. Y evidentemente objetivar esos números es una pata importante del desarrollo. Tanto es así que esto, más allá de la cuestión mediática o de comunicación, me permitió entrar en grupos de trabajo con científicos, con matemáticos, físicos, pero también con infectólogos, con algunos de ellos los renombrados que salen en los medios nacionales y que son asesores del presidente de la Nación. Me permitió entrar esto porque el análisis de los números tiene que ver con el análisis de hacia dónde vamos. Hay una cuestión que es muy valorada, independientemente de la política, que hace otro cálculo siempre, ¿no? Muy valorada, que es, bueno, justamente este trabajo en equipo, multidisciplinar. ¿Algo de eso puede quedar después cuando esto pasa? Sí, sin duda que sí. Sí, sin duda que sí. Por un lado, en lo particular, yo siempre trato de trabajar de esa manera, pero después también te quedan vínculos con mucha gente. Por ejemplo, con el secretario de Política, el secretario de Nación de Política Tributaria, en donde nos vinculamos viendo algunas cuestiones regionales del coronavirus, pero hoy ya hablando de la cuestión de cómo podemos hacer para generar políticas tributarias y previsionales diferentes para el NEA y para el NOA. Me parece que
se abren muchas puertas y cuando es a partir del trabajo, por supuesto que es mucho más valorable, ¿no? Un documento elaborado por la Organización Panamericana de la Salud dice que una de las claves para controlar una pandemia es el compromiso y la participación de la gente. Y vos estás observando también, una de las variables tiene que ver con eso. ¿Cómo estás viendo esto, si lo podemos segmentar en términos provinciales, regionales y también a nivel país? Bueno, por supuesto que una de las cosas que a mí me llevó a avanzar en la información es poder tener una mirada federal. Entonces, efectivamente, lo que uno buscó desde el principio es aportar a ese análisis. Entonces, en primer lugar, decir que hay al menos dos realidades, aunque son más, pero al menos hay dos realidades muy claras respecto al coronavirus en Argentina. Una, la de Gran Buenos Aires y otras jurisdicciones, y otra, la de casi la totalidad del resto del país. Aunque hoy estén teniendo una mayor dinámica, esas dinámicas son de una cantidad de casos que son absolutamente controlables. Y también esa realidad distinta también va atada al acompañamiento de la sociedad. Yo creo que inicialmente el acompañamiento de la sociedad fue prácticamente unánime. También hubo, respecto del sistema político en general, una monotonía en esto. Me parece que fue monolíticamente apoyado. Después se empezó ya a jugar un poco a la política, fundamentalmente en Buenos Aires. Y entonces también se ven, fundamentalmente en Buenos Aires, ya deficiencia en términos del acompañamiento a las medidas, claro, porque también la cuestión económica, la cuestión social influye mucho, ¿no? Bueno, vos tuviste contacto con estos especialistas, con gente del gobierno nacional, incluso tuviste contacto con gobiernos regionales, con el de Resistencia particularmente, y con el de Corrientes. Tengo contacto mucho más a demanda que a oferta. Yo trato de transmitir las cosas que por allí veo que observo. En primer lugar, partiendo de la realidad que nadie tiene la verdad en esto, y nadie puede sentirse que tiene el libro escrito, porque el libro se está escribiendo. Pero a partir de ahí sí tengo vínculo con algunos ministros del Poder Ejecutivo, en los casos que haga falta con el gobernador, para transmitir algunas cosas que por allí no me parecen que se estén haciendo bien. Las trato de hacer en privado, mayormente lo hago en privado y no en público, porque creo que es el rol que nos tiene que mover. Cuando sentimos que no somos para nada escuchados, bueno, hacemos alguna manifestación pública. ¿Hubo demanda? Sí, sí, lo que hubo es escucha, pero del otro lado siento que nos han convocado muy poco. No solo a mí, de última me parece que es lo menos relevante. Creo que han convocado muy poco a otros a opinar. Han convocado muy poco a los intendentes que conocen su territorio. La mayoría de los intendentes se enteran por los medios de comunicación, con las conferencias de prensa que da el gobernador, cuáles son las cosas que se van a abrir, las cosas que se van a cerrar. Y creo que eso es un tema a corregir y es una de las críticas que hago en público, porque efectivamente entiendo que tiene que cambiar. ¿Y qué son las cosas que se están haciendo mal? Me parece que esta falta de articulación es importante. Veo muchas más cosas que se están haciendo bien que las que se están haciendo mal. Claro, eso te iba a decir, porque hay como, está medido, como que hay cierta lógica entre la ponderación que tiene el gobernador en función de las medidas ciertamente acertadas que... Entiendo que el equipo de trabajo en general funcionó muy bien. Fundamentalmente entendiendo desde el principio cuál es la dinámica para controlar al virus, que no todas las jurisdicciones lo entendieron. Claro. Y esa dinámica tiene que ver con algunas cosas que resultaron odiosas en algún momento, pero que tiene que ver con el aislamiento. Es decir, vos tenés un caso y tenés que encapsularlo, ir apagando los pequeños incendios, ir apagándolos de a uno, y eso se hace encapsulando esos casos, encapsulando a sus contactos. Hemos tenido casos de edificios cerrados y de barrios cerrados por un caso. En algunos casos se habló más o menos, pero en definitiva son cuestiones absolutamente necesarias para evitar la propagación del virus.
Y me parece que en ese sentido se actuó bien. Y también en ese sentido creo que no solo el gobierno ha actuado bien. Por eso yo creo que es un logro de todos los correntinos. Sí, también la gente entiende finalmente. La gente lo entendió, el sistema, el principal partido opositor, el del cual formo parte, nunca hemos nosotros actuado irresponsablemente como están actuando, por ejemplo, algunos actores de la oposición a nivel nacional. Siempre hemos actuado con prudencia y hemos actuado además pensando y ponderando por encima de cualquier otro valor a la salud. El Chaco te consultó, te consulta siempre la prensa chaqueña. Vos tenés una mirada siempre relativamente propositiva y muy, qué sé yo, no sé, como que, y yo creo que por ahí la gente necesita también escuchar que no todas son malas, ¿no? Vos solés decir siempre que la situación del Chaco es como manejable. El intendente de Resistencia con otros especialistas te consultó para un plan. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, sabés que una de las dificultades aparentemente, como una buena noticia, es una situación que se está empezando a superar, pero hubieron también rispideces políticas en la gestión de la pandemia, y me parece que eso hoy se está empezando a superar, y junto con eso también se han ido adoptando medidas que me parece eran mucho más lógicas, no tanto con la magnitud del problema. Por supuesto, uno ve el Chaco y veía el resto del país y siempre el Chaco era el que estaba en amarillo o anaranjado. Bueno, hoy hay otras provincias, Jujuy por ejemplo está bastante peor que el Chaco hoy, pero más allá de eso uno veía como que nos habíamos acostumbrado a números no inmanejables, pero sí números altos permanentes en el Chaco. Y sabemos que eso, tarde o temprano, además termina en gente fallecida, ¿no? Claro. Que es lo que uno busca evitar. Entonces, me parece que hoy sí, en la provincia del Chaco han tomado la decisión ya no de aplanar la curva, sino de bajarla, de condicionarla fuertemente. Y está empezando a lograrse. Esto es un camino, se avanza, se retrocede, pero la verdad es que el Chaco, a partir de las restricciones que adoptó sobre fines de junio, empezó a mostrar una dinámica distinta en el control de la pandemia, con políticas proactivas también, el detectar, claro, hacer mayor cantidad de testeos, el aislamiento, sancionar una ley provincial para hacer un aislamiento compulsivo en el caso de que no... Sí, bueno, ahí hay un factor determinante también que es la comunidad, ¿no? Cómo se comporta la comunidad. Y uno entiende ahí que en el Chaco tiene un comportamiento un tanto más laxo para ser... Bastante distinto, pero también si vos te atás a la situación del Gran Buenos Aires, aunque es distinta, pero vas a ver que hoy a nosotros nos resulta bastante más fácil ser cumplidores, porque ya es bastante más fácil cumplir. Exacto. Es cierto que hicimos un proceso, ¿no? Pero en definitiva, cuando ya las medidas se hacen tan largas, van haciendo cada vez más difícil de Bueno, ahí hay una cuestión también que quedó en evidencia, ¿no? La enorme informalidad de la economía, la enorme ausencia del Estado en ciertos sectores, provincias que dependen del Estado, si el Estado además no llega, y gente en la informalidad total que, bueno, si no trabaja no come, digamos, básicamente. O sea, es todo junto. Y eso emergió, y eso también explica un poco el comportamiento de la gente, digamos. Efectivamente, vos fíjate, para no ir al Chaco, nosotros tenemos 280.000 ingresos familiares de emergencia en Corrientes, un apoyo extraordinario por parte del gobierno nacional en general a todos aquellos que no tienen un ingreso formal, pero 280.000 trabajadores y trabajadoras implican más de 2/3 de la población económicamente activa. Sí, un cuarto de la población, digamos, que ya es como un número suficientemente... Pero pensando en términos de la gente que está en situación de trabajar, ¿no? Porque allá afuera no están ni los jubilados, ni no son números buenos igual, digamos, ¿no? Son 66% de la gente en condiciones de trabajar o desocupada o en condiciones de informalidad.
Y esas son evidentemente las cosas sobre las cuales tenemos que trabajar y muy, muy fuerte. Te critican también. Bueno, vos decías, la única forma que nosotros tenemos por ahí de avanzar es viendo qué es lo que hacen los otros, pero también cuando eso se lleva a números, digamos, como que hay una biblioteca que se apoya en la comparación numérica, digamos, y hay otra estadística, y hay otra que no, que son parámetros que no son compatibles de comparar, porque nosotros nos comparamos con Brasil, con, qué sé yo, con Suecia en algún momento, con Estados Unidos. ¿A vos qué te parece eso? No, me parece que en esto, hace un tiempo leía un libro de Facundo Manes que decía que uno va buscando los datos que avalan lo que pensás. El sesgo confirmatorio. El sesgo de confirmatorio. Y bueno, efectivamente eso es lo que se ve en las redes. Yo trato de vencer ese sesgo en particular, pero todos lo tenemos, ¿no? Pero a mí me pasó en las redes que hace 2 meses todos me decían que no me compare con tal, sino con Chile. Bueno, después Chile ya no nos podemos comparar. Entonces después, en algún momento alguien habló de Suecia, porque no fuimos ninguno de nosotros los que planteamos Suecia. Cuando mostramos la realidad de Suecia, entonces Suecia ya no era una... Y hoy te critican cuando te comparás con los principales países vecinos o con las potencias mundiales y te dicen, bueno, ¿por qué no te comparás con los países de Oceanía? Y bueno, está bien, siempre uno se puede... Pero lo lógico es compararte con tus vecinos, con los que tienen alguna similitud con vos, digamos, porque tiene que ver con la población, porque tiene que ver con la actividad económica, porque, bueno, ese tipo de conversaciones que se tienen por redes, que yo trato de hacer un ida y vuelta. Siempre que sea en el marco del respeto, trato de hacerlo. Y trato de mostrar que en realidad está bien, uno puede compararse con quien quiera, en la medida que uno después lo haga habitualmente. Claro. Algunos quieren compararse con Corea del Sur y la verdad es que, bueno, tenemos realidades absolutamente distintas. Yo suelo decir, en esta pandemia hay mucha gente que para determinadas cosas creen que los argentinos tenemos la disciplina oriental, que tenemos la inversión en ciencia y tecnología de los países nórdicos y que tenemos el presupuesto en salud de las potencias mundiales. La verdad que no, ninguna de esas cosas, ninguna. Nosotros nos hemos desarrollado a partir de medidas que se tomaron muy a tiempo y que permitieron salvar muchísimas vidas. En un contexto ideal, no, sin duda que no, estamos en una pandemia, por definición la pandemia es global, la caída de la economía es fenomenal en todo el mundo. Fíjate vos, el Fondo Monetario Internacional dice que la caída de la economía va a ser la mayor desde el crash de 1929. Claro. Y el Banco Mundial dice que la caída de la economía va a ser la mayor desde 1870, todavía más atrás. Entonces, no entender en el momento y en el lugar en el que estamos y pensar que eso se debe a una medida sí, una medida no, creo que es un error bastante grosero. La crisis es lo suficientemente drástica como para poder plantar también un inicio de verdad, porque nosotros tuvimos crisis a la vista de esta, hasta visto que eran nada, digamos, ¿no? Podemos empezar de verdad a reconstruir, porque también lo que va a pasar cuando termine la pandemia es que ahí los números se van a volver carne también, ¿no? Sí, sin duda que sí. Bueno, la pobreza va a aumentar mucho. Va a aumentar mucho más la pobreza que la indigencia, fundamentalmente porque las políticas como las que te hablaba yo recién, el ingreso familiar de emergencia, el apoyo con la asignación universal, con los apoyos extraordinarios que hubo, también aquellos bonos que se sacaron para las jubilaciones, van a servir mucho más para evitar que la gente caiga en la indigencia que caiga en la pobreza. Claro. La franja, desde el punto de vista socioeconómico, que más afectada está es la clase media-baja. Claro. Porque además fundamentalmente por su desempeño laboral. Claro. Son desempeños laborales que son bastante difíciles del teletrabajo, todo esto que fuimos aprendiendo, son cosas que en realidad debiéramos tener mucho más desarrolladas como país, como sistema económico, pero que en definitiva en la Argentina estaba muy poco avanzado. Pero para un profesional independiente es bastante más fácil hacer un teletrabajo que para una persona que y ahí surge lo otro, ¿no? Surge también la asimetría, o sea, por eso la asimetría tecnológica, la asimetría del conocimiento tecnológico y de los servicios públicos. Es decir,
Surge todo, ¿no? Que son muchísimas y que, volviendo a las asimetrías regionales, también en esto se nota mucho. Claro. En un análisis que hacíamos hace un mes y medio en base a distintas informaciones, nosotros veíamos que en los trabajadores formales del sector privado, los que estaban en blanco del sector privado, que podían desempeñar su tarea con teletrabajo, en Corrientes era en torno al 20% y en el Gran Buenos Aires en torno al 55%. Es decir, allí vos ves también las asimetrías regionales en estas cosas. Entonces, evidentemente, mucho por avanzar. Me decías si este puede ser un nuevo punto de partida. Yo estoy convencido de que sí. Estoy convencido también de que los motivos de esta caída son muy extraordinarios. Entonces, también la recuperación va a ser no en el mismo ritmo, no va a ser una V corta. Muchos hablan de la marca de Nike, de hacer una pipa. Sí, una pipa que va a llevar un poquito más de tiempo, pero sí con un rebote, porque las condiciones son extraordinarias y todos esperamos que esas condiciones no sean permanentes, ¿no? Sobre todo ya se está avanzando mucho en todo lo que tiene que ver con vacunas, se está avanzando mucho en todo lo que tiene que ver con los cuidados de las personas. Y creo que vamos a ir entre todos superando esta situación. Bueno, ¿cuánta gente más o menos te sigue ahora en las que redes sociales? ¿40, 50 mil personas? Seguidores de Twitter, sí. A mí me asombra cuando vemos estadísticas. La otra vez miraba una estadística, creo que la compartí con vos, de la cantidad de impresiones, se llama en Twitter. Y sí, eso cuadriplica. Sí, más de 8 millones de impresiones en el último mes. Son números extraordinarios para Corrientes. Lo quiero mencionar, ¿no? Para cerrar este tema, que entre otras cosas, por eso hace unos días fuiste incluso convocado para una nota para un diario británico, el The Guardian, y eso que, bueno, algo estarás haciendo, ¿no? Sí, la verdad que fue una sorpresa, el llamado del corresponsal en la Argentina, de que estaba armando una nota, de que me habían referenciado por esto que hablábamos recién. Nora Barr, una periodista científica, me referenció que hable conmigo. Bueno, y la verdad es que son, como te decía recién, pequeños logros, entre comillas, y en todo caso también uno lo toma como algo desde el punto de vista de lo profesional, que son esas cosas que te marcan, ¿no? Bueno, vos sos un profesional, pero también sos político, y vamos a hablar un poquito de la política. ¿Para qué sirve en todo caso la política? ¿Para qué va a servir la política ahora, a partir de ahora? ¿Vos decís que reconfigura también su acción o la profundiza? Yo creo que sí, que reconfigura. Creo que, recién te decía, creo que la política sirvió mucho para la situación en la Argentina. Que el sistema político se haya puesto de acuerdo en que este no era el momento para estar tirándonos piedras, sino para acompañar, poner el hombro e incluso disimular las diferencias. Creo que sirvió de mucho para que la sociedad ponga por sobre cualquier otro valor a la salud. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender de eso. Tenemos que aprender de que no hace falta estar marcando todo el tiempo las diferencias. Alguna vez uno decía que Ramón Díaz es de River, no hace falta que diga que todo el día es de River. Yo siento que hay mucha gente que para marcar su pertenencia política, y me pasa mucho en mi partido, que para marcar su pertenencia política tiene que estar haciendo gestos que exceden lo necesario. Yo la verdad es que no siento esa necesidad. No siento... Y que por genera ruido en la relación, decís vos, con el resto de la gente. Así es, te genera ese ruido. Yo la verdad es que no siento la necesidad de, si hablo con el gobernador, después salir a aclarar que soy justicialista, ¿no? Yo soy justicialista y no me genera la obligación. Me parece que es lo lógico que pueda hablar con el gobernador. Y me parece que en todo caso en mi trayectoria política, en mi accionar político y en mi accionar público y privado,
ha quedado claro quién soy, qué pienso y qué pienso respecto de la provincia y qué cosas podemos mejorar en la provincia. Y a propósito de eso, ¿cómo estás viendo la provincia? Bueno, con las dificultades que trajo la pandemia, pero con las dificultades con las que ya venimos desde hace mucho tiempo, ¿no? Dificultades estructurales que nos alejan de la posibilidad del desarrollo. Ahora también la provincia está manejada por gente ya de tu generación, digamos, ¿no? O sea, ¿y cómo te ves vos generacionalmente, vos y el resto de los dirigentes ya de esta generación que se tiene que hacer cargo de los problemas de la provincia? Creo que tenemos que ser capaces de que esa nueva generación no solo sea una cuestión de edad, sino también que sea en todo caso, tomando la experiencia de otros, aportar cosas nuevas. Me parece que el desarrollo tecnológico en Corrientes es algo que es central, no solo del Estado. Pero ahí decís algo que es central, ¿no? No solo es una cuestión de edad, sino también de concepto, porque acá hay mucha gente joven, pero que tiene concepto viejo también. Absolutamente, muchos. Y muchos que en el accionar diario, siguen repitiendo viejas prácticas, ¿no? Me parece que en ese sentido no es solo una cuestión de edad. Me parece que las prácticas más democráticas, más abiertas, más de escuchar a otro, más de no pensar que el cargo te da el saber. Me parece que uno tiene que aprender a entender que otros tienen para aportar, aunque piensen distinto. Si vos tuvieras que hacer un diagnóstico muy, muy breve hacia dónde tenemos que ir, ¿tenés hecho un diagnóstico de la provincia tiene que avanzar en esta línea directriz? Creo que la línea en general está bastante planteada. Creo que se ha hecho poco por desandarla. Creo que el gobernador ha hecho algunas cosas más que Ricardo Colombi en ese sentido, pero creo que básicamente tiene que ver con aprovechar nuestros recursos naturales y generar empleo a partir de ellos. Y en eso me refiero al procesamiento fundamentalmente de nuestra forestoindustria, sin duda, y todo lo que tiene que ver con la generación de energía también a partir de la forestoindustria, y también de aprovechar nuestros otros recursos naturales como ser toda la cuenca hortícola, toda nuestra cuenca citrícola, el turismo. Veo que se está haciendo por supuesto en el marco de la pandemia es muy difícil poder evaluar el trabajo, pero efectivamente el trabajo sobre el turismo es una de las cosas que a nosotros nos pueden posicionar claramente, y lo otro es el conocimiento, ¿no? Me parece que Corrientes es una provincia que está dotada en ese sentido de universidades, de la posibilidad de que el conocimiento sea uno de las palancas del crecimiento, y tenemos que poder aprovecharlo. Gracias, Martín. No, por favor, un gusto, Pepe. A usted también gracias por estar ahí. Recuerden que esta y las demás entrevistas se pueden ver en los repositorios digitales de eduardo-ledesma.com del Diario Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.